Muy buenos días, mis queridos hermanos, ¿cómo están? Ojalá que todos se encuentren bien en Cristo Jesús. Hoy, a pesar de que no podemos reunirnos en la iglesia prácticamente de nuevo, Dios permite este domingo muy precioso para poder escuchar la palabra de Dios de esa manera virtual. Entonces, hoy es muy precioso y también Dios, como siempre, nos quiere dar su buena palabra, buena enseñanza para poder vivir adecuadamente la vida cristiana. Entonces, hoy, como siempre, escuchen atentamente, abriendo nuestros corazones y oídos. Vamos a orar para iniciar. Vamos a orar. Padre Dios, Santo Misericordioso, te damos gracias. Gracias por salvarnos, convirtiéndonos en tus hijos santificados. Gracias por darnos la vida eterna y la esperanza bendita de ir al cielo. Gracias por utilizarnos según tu buena voluntad y por permitirnos tu iglesia, que es el cuerpo del Señor. A pesar de que estamos pasando un tiempo muy difícil por la pandemia, deseamos ofrecerte toda nuestra vida para tu gloria y para tu evangelio. Deseamos propagar ese evangelio tan precioso para que mis amados familiares, amigos y cercanos puedan recibir la salvación y a través de eso pueda ser glorificado a Dios. Utilízanos a tu voluntad, ayudándonos para que en el resto de nuestra vida podamos vivir por tu iglesia y por tu evangelio. Enséñanos hoy las palabras que necesitamos en nuestra vida cristiana, especialmente en esta situación muy complicada por el coronavirus. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente, busquemos la Biblia, Efesios capítulo 5, versículo 17. Efesios capítulo 5, versículo 17. El texto principal de hoy, Efesios capítulo 5, versículo 17. Efesios 5, 17. Si lo tienen, leamos juntos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Después de que comenzó la cuarentena en marzo, el primer sermón dominical se llevó a cabo en la iglesia el día de 6 de diciembre, afortunadamente, luego de casi 10 meses, ¿no? Sin embargo, como fue anunciado, nuestro culto dominical se canceló de nuevo unas 2 semanas debido al brote de un caso de contagio entre los hermanos. Esta situación es muy lamentable, pero la seguridad es lo primero, ¿no? Por lo que les pido su comprensión y cooperación con esta medida tomada. Actualmente, como sabemos, el coronavirus está rebrotando en Inglaterra, Europa y en todo el mundo, ¿no? Por consecuencia, el riesgo de infección aumenta rápidamente a medida que más personas se trasladan en Navidad y Año Nuevo, por lo que la situación se está vigilando constantemente. Entonces, dependiendo de la situación, el periodo de cierre de la iglesia
puede extenderse más. Así que presten atención a las noticias que se anuncian cada vez. Oren y trátenlo sabiamente. Así siempre que surgen estas situaciones, nos sentimos muy tristes y frustrados humanamente, ¿no? ¿Por qué diablos está pasando esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? De esa manera, nosotros nos preguntamos en una situación tan difícil y complicada, ¿no? Y como cristianos nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios y nos preguntamos cómo hacer lo bien de acuerdo con la voluntad de Dios. Dios, ¿cuál es tu voluntad en esta situación? Dios, ¿qué tenemos que hacer ahora para realizar tu voluntad? Así preguntamos. Esta sería nuestra pregunta ahora mismo, ¿no? Así que hoy, como último sermón dominical de este año 2020 y como el tema que debemos considerar, aprenderemos la palabra con el título La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Les leo el texto principal de nuevo. Aquí, Efesios 5, 17, dice así: Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí dice así. Como este versículo, debemos convertirnos en una persona que comprende la voluntad de Dios. Sí, sí o sí, tenemos que ser como esta persona, siendo los cristianos. Por el contrario, si no entiende, está diciendo que es un insensato. Aquí la Biblia dice así, ¿no? Entonces, somos personas que comprenden bien la voluntad de Dios o no. Hoy pensemos. Espero que hoy sea un momento de reflexionar seriamente en esta pregunta en último domingo del 2020. Lo primero en lo que tenemos que pensar es cuál es el propósito y la razón por la que pedimos y preguntamos cuál es la voluntad de Dios cada vez, ¿no? Como sabemos bien, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, dice así. Busquemos la Biblia. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, Nuevo Testamento. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. 1 Corintios 10, 31. Si lo tienen, leamos juntos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Aquí la Biblia dice así. Es decir, la razón y el propósito de todo lo que hago debe ser para la gloria de Dios, ¿no? Como dice este versículo. Por lo tanto, la voluntad de Dios, la cual yo quiero saber, tiene que estar relacionada con la voluntad de Dios, a la gloria de Dios, ¿no? Entonces, pensemos una vez sinceramente, seriamente. Cuando preguntaba la voluntad de Dios, ¿era realmente una pregunta para la gloria de Dios? ¿O solo una pregunta para mi elección relacionada con mi vida nada más? ¿Cómo piensan ustedes? Reflexionemos esto. Muchas personas a veces lo confunden con pedir la voluntad de Dios a pesar de solamente están haciendo preguntas para sus propias elecciones de vida carnalmente. Sí, muchas personas confunden
esto. Por supuesto, es muy importante y absolutamente necesario preguntarle a Dios como cristiano antes de tomar cualquier decisión. Es muy necesario. Es algo muy obvio también. Sin embargo, puede ser un problema cuando solo desea respuestas a sus propias elecciones físicas, excluyendo la gloria de Dios. La Biblia dice, hacedlo todo para la gloria de Dios, pero excluyendo la gloria de Dios es algo equivocado, ¿no? Se puede decir que esto es un malentendido del significado de la voluntad de Dios desde el principio, si hago así. Por ejemplo, pensemos un ejemplo. Es algo como esto. Supongamos, había un hijo huyó de casa después de una discusión con su mamá. Entonces huyó de su casa. De esa manera, él vivía afuera durante más de un mes sin hacer ningún contacto, sin aviso, nada. Y afuera durante más de un mes. Entonces, la mamá espera ansiosamente a su hijo todos los días después de que se fue de la casa. Obviamente, ¿no? Imaginemos entonces, qué tan triste y preocupado estaría el corazón de su mamá, ¿sí? Imaginemos. Es porque, especialmente en esta situación tan peligrosa por el coronavirus, no se habían puesto en contacto durante más de un mes. Así pasó el tiempo, un mes, 2 meses y ya 3 meses. La mamá siempre vivía con muchas preocupaciones, pero este hijo vivía así muy libremente porque se sentía cómodo y le gustaba vivir afuera haciendo lo que quería, sin ser regañado por su mamá. Qué mal, ¿no? Entonces, un día, de repente este hijo fue a un restaurante a almorzar. Y el menú que quería ese día se le volvió como un combate de elección. Muy confundido. Habían dos opciones. Mire, aquí, dos opciones. Ceviche y jugoso. Ceviche y jugoso. Para mí también, muy confundido. Ceviche y jugoso. Yo quiero los dos todos. Ambos son ricos. ¿Qué comeré? ¿Qué comeré? Estaba pensando así. Y de repente pensó en su mamá. Mi mamá siempre me daba una excelente respuesta cuando estaba en una situación como esta. Puedo preguntarle a mamá ahora mismo. Y le llamó. Luego, por primera vez en 3 meses, él le llamó a su mamá. Tirín, 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 tirín. Su mamá. Oh, Santiago, mi hijo, ¿no? Mi hijo, ¿dónde estás? ¿No? ¿Dónde estás? Esta mamá respondió muy rápidamente. Santiago, ¿dónde estás tú? ¿Cómo estás viviendo? ¿Bien? ¿No estás enfermo? Pero ese Santiago, su nombre es Santiago, ese Santiago dijo, espera, mamá. Para mí, esas cosas no son importantes. Yo ahora solamente quiero saber una cosa nomás, una cosa. Voy a almorzar, pero me es muy difícil hacer una elección entre ceviche y jugoso.
Mamá, siempre me has respondido bien en casos parecidos a esta pregunta hasta ahora. Así que por favor, dime, ¿qué comida puedo comer? Rápidamente, dime, hazme saber tu voluntad. Voluntad, rápidamente. Dime. Un hijo que huyó de casa sin ningún aviso, al final, en 3 meses llamó y preguntó eso de esa manera. ¿Qué les parece? Pensemos, ¿qué les parece? Entonces, su mamá respondiera así. Ah, sí, mi hijo, ¿quieres saber eso? Hiciste bien en llamarme a mí. Escúchame. Esta es mi voluntad. Esta es la voluntad de mamá. Escucha. Hoy sería bueno que comas jugoso en vez de ceviche. ¿Entiendes? Come jugoso. Chao. Y así terminaría la llamada. ¿Cómo piensan ustedes? De verdad, la voluntad de mamá sería una respuesta como esa para elegir el almuerzo de su hijo que huyó de casa hace 3 meses. ¿No? ¿Cómo piensan ustedes? No, absolutamente no es así. Esa no es la voluntad de mamá, ¿sí? No. ¿Qué? Mamá dice así. ¿Qué? Oye, ¿qué? ¿Acaso es eso importante? ¿No? Vuelve a casa rápido, vuelve a casa. Cuando llegues a casa, haré ceviche y jugoso, ambos todo. No te preocupes. Ven a casa primero. Ven a casa primero. Esa es la voluntad de mamá, ¿sí? ¿Cómo piensan ustedes? Es verdad. ¿Entienden, no? En realidad, podemos decir que la esencia de la enseñanza de hoy está en esta historia. Podemos decir así. La voluntad de mamá para el hijo que huyó de casa no es elegir si comer ceviche o jugoso, sino que este hijo regrese a casa y establecer una relación normal con su mamá. Eso es la voluntad de mamá. Se puede decir que esa es la voluntad de una mamá muy natural y cierta, es decir, es la voluntad de mamá para el hijo amado. ¿Sí? Tenemos que pensar seriamente en sí, somos los que estamos pidiendo la voluntad de Dios solo por un asunto de mi elección carnal en el mismo estado que un hijo huyó de casa. Tenemos que pensar esto. Aquí hay un versículo en la Biblia que explica la voluntad de Dios para nosotros. Busquemos la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Si lo tienen, leamos juntos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Sabemos, ¿no? Es un versículo muy famoso y lo hemos aprendido varias veces, ¿sí? Este versículo muy famoso y conocido. Y aquí
en el versículo 18 dice que esta es la voluntad de Dios para nosotros, hacia nosotros. Entonces, podemos decir que la voluntad de Dios para nosotros es siempre estar gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo. Esto es la voluntad de Dios para nosotros. Esto es como un estado en el que un hijo que huyó de casa, de nuevo regresa a casa y tiene una relación normal con su mamá. Podemos entender así. Pero muchas veces nosotros intentamos buscar la voluntad de Dios en un estado de no estar gozosos, ni orar sin cesar, ni dar gracias en todo. Pensemos. Así como un hijo que huyó de casa pregunta qué comer para el almuerzo. Podríamos ser una persona que hace preguntas necias sin comprender esa voluntad de Dios. Este concepto es muy importante, ¿no? De nuevo, busquemos Efesios, texto principal, Efesios capítulo 5, versículo 17, texto principal de hoy, Efesios 5, 17. Si lo tienen, leamos juntos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí la Biblia dice así. Es decir, si no entendemos la voluntad de Dios para nosotros, nos convertimos en tal insensatos, como dice este versículo. ¿Sí? Es muy importante entonces que saber, que entender la voluntad de Dios. Incluso uno pregunta acerca de la voluntad de Dios en casos demasiadas triviales, pero esa pregunta puede ser solo para la elección y el beneficio de su vida carnalmente, sin importar la gloria de Dios o el corazón de Dios. Puede ser. Tenemos que cuidar mucho sobre esto. Preguntando así, ¿es la voluntad de Dios comer esto o no? ¿Es la voluntad de Dios llevar falda o no? ¿Es la voluntad de Dios ir ahí o no? Así preguntando varias veces. Pero pensemos, la voluntad de Dios no es juzgar como estas cosas, no es juzgar estas cosas. Si alguna vez nos concentramos demasiado en estas cosas, podemos convertirnos en legalistas o formalistas. Eso no le corresponde a Dios agradar. Sí. Y encima de esa base, no importa cuán consciente y superficialmente encuentre la respuesta, no ayuda en absoluto en mi fe y la obra completa de Dios no se lleva a cabo. Eso absolutamente no es la voluntad de Dios. Antes de preguntar estas cosas, primeramente tenemos que pensar en: ¿estoy realmente pidiendo la voluntad de Dios para la gloria de Dios? Además, ¿estoy listo para obedecer esa voluntad de Dios? Tenemos que pensar seriamente en esto ante todo, primeramente. Es decir, tenemos que chequear en sí: ¿yo soy un hijo huyo de casa o un hijo que está en la casa? Primeramente, tenemos que chequear en esto, en sí mismo.
Soy un cristiano que siempre está gozoso, ora sin cesar y da gracias en todo. Afuera de ellos o afuera de ellos tenemos que pensar. Tenemos que pensarlo detenidamente. Pueden hacerse la misma pregunta si está fuera de casa o en la casa, pero la respuesta de Dios puede ser diferente dependiendo de si tal está en casa o no. Y como un hijo que está en la casa, cuando uno pide la voluntad de Dios en un estado y actitud correcta ante Dios, también Él tiene un corazón para obedecer esa voluntad, por lo que Dios guiará su vida de una manera digna y adecuada. En otras palabras, Dios bendice nuestros planes y confirma nuestras elecciones cuando somos los que queremos obedecer la voluntad de Dios y hacer su voluntad. ¿Qué significado tendría decirle que comer a un hijo que ni siquiera ha vuelto a casa? ¿Qué sirve? Debemos estar preparados para obedecer su voluntad en el Señor. ¿Sí? Debemos estar preparados. A veces, algunas personas le preguntan a Dios cuál es su voluntad para pedir de acuerdo con sus deseos carnales. Sí, a veces algunos. Pero eso está mal. Algo equivocado. Es como negociar con la voluntad de Dios y mis deseos carnales. Un negocio es no es muy adecuado. Y también es como notificarle a Dios después de que uno haya decidido algo en su propia voluntad. Sí, su propia voluntad humana sobre los asuntos de su trabajo, mudanza, matrimonio, negocios, etc. Así, independientemente de la voluntad de Dios, al hacer algo, hay unos hermanos que ya deciden todo según su deseo y solamente buscan el consentimiento de la iglesia para que se vea correcto superficialmente. Lamentablemente, así, ahí, como es este hermano. ¿Acaso alguna vez he sido así? Tenemos que reflexionar. Si tenemos la conciencia de la fe, verdaderamente, ella le dirá que está mal. Saúl del Antiguo Testamento es un ejemplo de esto. Saúl. Busquemos en la Biblia. Primero de Samuel, capítulo 13, versículo 8 al 12. Primero de Samuel 13, capítulo 13, versículo 8 al 12. Aquí yo voy a leer. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Samuel respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos
estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Sabemos esta historia, ¿no? Aquí podemos decir que ofrecer el holocausto es hacer la voluntad de Dios. Podemos decir así, ¿sí? Ofrecer el holocausto es hacer la voluntad de Dios. Debido a que el holocausto es un sacrificio relacionado con Dios, los que no tienen nada que ver con Dios no tienen ninguna razón para realizarlo, ¿no? Entonces, es la voluntad de Dios. Sin embargo, el problema es que el proceso, el método, el propósito y la razón del holocausto son incorrectos. En otras palabras, parecía haber hecho la voluntad de Dios, pero más bien era como desobedecerla, ¿sí? Es decir, es como tratar de justificar su juicio y decisión humana, envolviéndolos en el nombre de la voluntad de Dios. Podemos entender de esa manera. Al observar las razones para tomar esta decisión de Saúl, puede tener sentido desde el punto de vista humano. El pueblo está desertado, Samuel no viene y ya se acaba el tiempo señalado y los filisteos se acercan cada vez más. Estas situaciones son humanamente comprensibles, ¿no? Sin embargo, Saúl no confiaba plenamente en quién es Dios realmente y en qué significado y propósito interviene y guía su vida, por lo que así decidió, de acuerdo con sus propios pensamientos y propio juicio. Podemos decir que esa forma de vida no es buscar verdaderamente la voluntad de Dios. No es. Es como tratar de hacer coincidir la voluntad de Dios con su propia voluntad humana, en lugar de pedir la verdadera voluntad de Dios desde el principio. Desde el principio es totalmente equivocado. El Señor nos dice así. Busquemos la Biblia, San Juan, capítulo 7, versículo 17. San Juan, capítulo 7, versículo 17. Si lo tienen, leamos juntos. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquí la Biblia dice así. Dios da la sabiduría y guía a los que obedecen su voluntad y quieren hacerla para que la comprendan adecuadamente. Esta es la voluntad de Dios. Dios siempre nos da su sabiduría y guía nuestros pasos para que podamos comprender su buena voluntad, ¿no? Lo que es más importante que tomar algunas decisiones, tomar unas formas y elegir algo en nuestra vida es primero comprender el significado esencial de la voluntad de Dios. Esto es el primero, ¿no? En este año, casi durante un año,
no podíamos reunirnos en la iglesia, prácticamente, ¿no? A pesar de que 2 veces nos reunimos en la iglesia de nuevo, pero así cerramos la puerta de la iglesia. De verdad, ahora están sucediendo cosas que por conocimiento humano no podemos saber ni comprender, ¿no? En este momento, entonces, en este momento realmente queremos pedir la voluntad de Dios, ¿no? Pero la respuesta de Dios es muy cierta. También es muy clara y muy simple. Busquemos San Lucas y otros versículos del Nuevo Testamento. San Lucas, San Mateo, San Juan. Aquí, algunos versículos yo he elegido. Aquí aparece la voluntad de Dios. San Lucas 22, 42, primeramente. San Lucas 22, 42, yo voy a leer. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Abajo, San Mateo, capítulo 7, versículo 21, aquí también dice así. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí también dice sobre la voluntad de Padre, voluntad de Dios. Abajo, San Juan, capítulo 6, versículo 38 al 40. San Juan 6, 38 al 40, también yo voy a leer. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí, además de estos versículos, hay muchos versículos dicen sobre la voluntad de Dios. En estos versículos aparece repetidamente la frase, la voluntad de Dios, ¿no? La voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Si vemos detalladamente estos versículos, podemos conocer que la voluntad de Dios está conectada con el Evangelio de Dios. Sí, Evangelio de Dios. Es la salvación, ¿no? Es decir, podemos decir que la voluntad de Dios es una vida conectada con el Evangelio de Dios. Evangelio de Dios. Reunirse en la iglesia, cantar himnos, aprender la palabra, tener comunión y partir el pan con los hermanos y hermanas es la esencia de la vida cristiana y es muy importante, ¿no? Es muy importante, pero pensemos, ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito se reúne y se tiene comunión en la iglesia? ¿Con qué propósito? En realidad, podemos decir que tal vida en sí no es un propósito. Tal vida en sí no es un propósito. Pero cuando hay la vida de evangelizar a través de esa vida, se hace realidad, tiene su verdadero significado. Sí, es verdad. Si nuestra reunión en sí fuera el único propósito de la reunión,
se podría juzgar con su propio pensamiento esa situación en la que no podemos reunirnos así, diciendo así, todos los temas se están reuniendo, entonces, ¿por qué no podemos reunirnos continuamente? ¿Por qué? No pasó nada, incluso cuando nos reunimos. ¿No es demasiado incrédulo, a pesar de que así Dios nos protege siempre? ¿Cómo piensan ustedes? Si alguien tiene este pensamiento, eso podemos decir que es un malentendido de la fe. Es un malentendido de la fe. Ahora, es un momento muy peligroso debido al coronavirus, ¿no? Además, ya salió una nueva versión mutante del coronavirus en Inglaterra y se dice que es muy difícil de controlar, ¿no? Entonces, si uno actúa con descuido y sin prudencia debido a que tener una fe causada de su propia manera en ese serio riesgo del coronavirus, eso es como probar a Dios, ¿sí? Probar a Dios con su propio pensamiento. Esa no es la fe. Tenemos fe, por eso Dios nos ayudará, no importa cuánto coronavirus haya, Dios nos protegerá. ¿Por qué? Es más fuerte que ese coronavirus. Parece que es una palabra correcta, pero está equivocada. Por ejemplo, un niño le dice a su papá desde el techo de un apartamento de 10 pisos, así: papá es un verdadero padre que me ama, ¿no? Entonces, si saltó ahora mismo, me aceptarás. Si realmente me amas, me protegerás hasta el final. Confío en papá, saltaré ahora mismo. ¿Cómo piensan ustedes? Parece un niño que cree absolutamente en el amor de su padre, pero en realidad él está probando a su padre, está probando el amor de su padre, ¿no? Más bien, es como herir el corazón de su padre y no creer en él. Es porque tiene una condición previa que se aceptará a sí mismo, ¿no? Una condición previa. Según la condición que propone el niño, si su padre no lo acepta, eso sería no amarlo. Entonces, esa actitud del niño no es un acto de fe en su padre, sino un acto de incredulidad. Incredulidad que pone a prueba a su padre. Podemos decir que la verdadera fe es una vida de obedecer. Obedecer es muy importante. La verdadera fe es una vida de obedecer la voluntad de Dios, creyendo en que Dios es bueno y nos ama hasta el final y también no nos desampara en cualquier circunstancia. Uno que se dio cuenta del verdadero significado del Evangelio de Dios puede saber qué es esto. Sí, puede saber. La muerte de Jesucristo en la cruz, miren, era la voluntad de Dios, como confirmamos en varias partes de la Biblia, ¿no? Sin embargo, justo al momento de su muerte habría aparecido una situación desesperada, donde todo había terminado. Sí, había parecido así. Todos sus discípulos huyeron
Y Jesús murió sin ninguna fuerza en la cruz, ¿no? Esta historia, sabemos. En ese momento, habría parecido como si el diablo hubiera ganado. Diablo. Sin embargo, a través de esa muerte de Jesús, se salvó toda la humanidad. Esto es la salvación, ¿no? La maravillosa obra de salvación que ya había planeado desde el principio debe haber sido vista a los ojos del hombre como una sola muerte miserable. Pero esa muerte no fue más que una herida en el calcañar, ¿sí? Aquí, Génesis, capítulo 3, versículo 15. Génesis, capítulo 3, versículo 15. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Sí. Este versículo. Esta fue la voluntad de Dios. Es una gran lección para nosotros que los planes misteriosos y maravillosos de la salvación ya fue explicado en el libro de Génesis. Explicado ya en el libro de Génesis. Este es el Evangelio y la voluntad de Dios. Y en ese Evangelio, un fracaso de ahora podría no ser un fracaso. Y asimismo, un éxito de ahora podría no ser un éxito. Por lo tanto, no debemos apresurarnos en juzgar por lo que estoy pasando ahora. No. Tenemos que ver todas las cosas a través del criterio del Evangelio. Esto es el criterio. El acontecimiento de la cruz, en ese momento, el diablo parecía haber ganado y Jesús parecía haber fallado, ¿no? Pero, como sabemos, el resultado fue todo lo contrario, ¿no? Por lo tanto, debemos conocer el verdadero significado de la voluntad de Dios a través de la Biblia. Y a través de ella podemos hacer juicios exactos y dignos sobre quiénes somos y lo que sucede a nuestro alrededor con este criterio. La voluntad de Dios es el Evangelio. Por lo tanto, podemos decir que una vida que tiene la comprensión cierta del Evangelio y se centra en ese Evangelio mismo es una vida completa y adecuada de vivir en la voluntad de Dios. Es una pena que no podemos reunirnos en la iglesia, pero esa situación no puede destruir ni eliminar el Evangelio de Dios. Sí, es verdad. Nuestros cuerpos pueden estar en la cuarentena, ¿no? Pero el Evangelio nunca está en esa cuarentena, nunca. En el pasado, cuando los cristianos se dispersaban por toda Europa debido a la tremenda persecución en Roma, el fuego del Evangelio se estaba extendiendo con mayor intensidad. Por lo que a través de esos eventos que parecían como fracasos en ese momento, Dios
así obraba en su providencia maravillosa y cumplió su voluntad. Es lo mismo ahora también, ¿sí? Ahora también. En esta situación de la pandemia, podemos sentirnos algo desesperados y dolor, pero estamos viendo directamente la obra de Dios, incluso a través de este dolor. Hay un hermano que recibió la salvación por el motivo del coronavirus. Algunos están más alerta y escuchan la palabra de Dios debido a esa pandemia. Y hay muchos hermanos que le piden más a Dios, se dedican a Dios y más sacrifican y oran ante Dios. Sí, hay muchos hermanos. Por lo tanto, nunca debemos estar decepcionados ni tener malentendidos juzgando la voluntad de Dios con los pensamientos menudos del hombre. Entonces, un cristiano que realmente se dio cuenta de cuál es esa voluntad de Dios puede orar, aguantar y esperar en medio de cualquier tribulación. Y también puede estar gozoso por Dios en cualquier dificultad. Dios prometió que cumplirá los deseos del corazón de tales personas. Busquemos la Biblia. Salmos capítulo 37, versículo 4 al 6. Salmos capítulo 37, versículo 4 al 6. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Este versículo nos da gran consuelo, ¿no? Esa es la promesa de Dios también. Y ciertamente se hará realidad, como dice este versículo. Sin embargo, aquí hay la condición. La condición es deleitarse a sí mismo en Jehová y encomendar a Jehová. Y también confiar en Él, confiar en Jehová. Entonces, ¿quién puede hacer eso? ¿Quién? Los que comprenden correctamente y confían en la voluntad de Dios pueden hacerlo. Sí. Por eso, Dios cumple las peticiones del corazón de tales personas. Esto es la promesa de Dios. El hijo que huyó de casa tiene que regresar a su casa ante todo, ¿no? Esa es la voluntad de su mamá, que ama a ese hijo, ¿no? Para ese hijo que volvió así, la mamá podría hacer ceviche y jugoso y también otras comidas para su hijo amado. Sí, obviamente. El gozo y la satisfacción que proviene de esa relación de amor se aplica a los que están en la voluntad de Dios primeramente. Es decir, debido a que el Evangelio es la voluntad de Dios, primero debe ser salvo según la voluntad de Dios, ¿no? Busquemos la Biblia, San Juan, capítulo 6, versículo 40. San Juan, capítulo 6, versículo 40. San Juan 6, 40. Si lo tienen, leamos juntos. Y esta es la voluntad del que me ha enviado,
que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Este versículo es sobre la salvación, ¿no? Sobre el Evangelio. Así, los que son salvos de acuerdo con la voluntad de Dios que es el Evangelio, también deben vivir de acuerdo con esa voluntad de Dios. Es decir, debemos vivir una vida conectada con el Evangelio, ¿sí? Porque el Evangelio es la voluntad de Dios. En tal vida, el Señor obra y cumple los deseos de nuestro corazón. La vida de estar siempre gozoso, orar sin cesar y dar gracia en todo es una vida en la voluntad de Dios. Y los que puedan vivir de esa manera podrán tener la confianza correcta en las promesas de Dios. Hoy, en el último domingo de 2020, hemos meditado acerca de la voluntad de Dios a través de la palabra de Dios, ¿no? Aunque no podemos reunirnos en la iglesia físicamente y sufrimos mucho por el coronavirus, la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Permanecerá para siempre. Y hemos confirmado a través de la Biblia que esa voluntad de Dios es siempre buena y siempre triunfa en cualquier situación. A pesar de que el mundo es muy confuso y tenemos muchas cosas complicadas en nuestra vida del ser humano, esta historia que Dios nos permite fluye por su camino firmemente, respetando esa voluntad de Dios. Estas confusiones y dificultades en estos días nos hacen sufrir, pero todo esto pasará y habrá un final, ¿no? Por último, busquemos la Biblia. Primera de San Juan capítulo 2, versículo 17. Primera de San Juan capítulo 2, versículo 17. Primera de San Juan 2, 17. Si lo tienen, leamos juntos. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí la Biblia dice así, ¿no? Lo importante es no centrarnos y evaluar acerca de estas situaciones complicadas y difíciles. No, es porque todas estas cosas son algo que pasará, ¿no? Que pasará. Entonces, en lo que debemos enfocarnos más es en hacer la voluntad de Dios. Aquí, en este versículo, dice, porque es eterno, para siempre. Como aprendimos hoy, la voluntad de Dios es el Evangelio y también es una vida conectada con ese Evangelio, ¿no? Es voluntad de Dios. Por lo tanto, no debemos olvidar que vivir para esa voluntad de Dios es verdaderamente bendecido y será transformado en recompensas y gloria de Dios eternamente, para siempre, dice. Oro para que meditemos profundamente en la voluntad de Dios en este año que le queda muy poquito y nos convirtamos en hermanos que comenzarán con una nueva fuerza en la voluntad de Dios, la cual Dios nos ha permitido. No se olviden estas enseñanzas. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias por salvarnos y por hacernos hijos de Dios. Gracias por enseñarnos con tu palabra preciosa a través del sermón dominical. Ayúdanos para que podamos vivir adecuadamente ante Dios según las enseñanzas que estudiamos hoy, obedeciendo bien a la palabra de Dios. Ahora, este año 2020 está terminando en la providencia de Dios. A pesar de que era muy difícil por la pandemia, deseamos que esa situación se ha recuperado y calmado normalmente por la gracia del Señor. Por eso queremos que podamos vivir más para la gloria de Dios y deseamos saber más del Señor que nos ama. Deseamos amarte más, conociendo tu amor, sirviéndote en nuestra vida. Deseamos vivir el resto de nuestra vida devolviendo la gloria del Señor. Ayúdanos para poder vivir adecuadamente ante Dios hasta que podamos ver en la iglesia de nuevo. Agarra y guía nuestra fe con tu palabra. Queremos que sea glorificado a Dios a través de nuestros tiempos que oramos, predicamos, dedicamos, sacrificamos y trabajamos para tu evangelio y la iglesia. Por favor, protege, guía y ayuda nuestra vida para pasar dignamente ese camino de la vida cristiana para tu gloria. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Gracias, hermanos. Cuídense bien. Nos vemos pronto.